campanitas. Bueno, entonces, les había dicho que ahora vamos a hacer otro ejemplo, y hacemos otro si quieren, no tengo problema. Hacemos la cantidad de ejemplos hasta que quede bien claro. Em, entonces, cuando ustedes tienen la configuración electrónica que sale de esta parte operativa que les dije recién, ¿sí? Ustedes tienen la configuración electrónica y esto les da muchos datos acerca, por ejemplo, del neón en este caso. ¿Qué es lo que les dice acerca del neón? Bueno, les dice que el neón tiene 10 electrones, porque acá tengo 2 más 2 más 6, son 10. Esa es la primera información que les da. La segunda información que les da es en qué orbital se encuentra cada uno de esos electrones, ¿sí? Es decir, estos dos electrones están en un orbital S, estos dos electrones están en un orbital S y estos 6 electrones están en un orbital P. Y ustedes me dirán, ¿siempre que hay un S hay dos electrones? Sí, es decir, cada uno de los orbitales va a admitir una cantidad finita de electrones, ¿sí? Una cantidad determinada. Es decir, el orbital S solo va a tener hasta dos electrones. ¿Ven que siempre que hay un orbital S hay dos? ¿Ven? Dos, dos, dos. Y el orbital P va a admitir hasta 6 electrones. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el orbital S va a admitir hasta 2 electrones, el orbital P hasta 6. Después tenemos el orbital D, que va a admitir hasta 10 electrones, y el orbital F, que va a admitir hasta 14 electrones. ¿Sí? O sea, tenemos 4 tipos de orbitales, hay más en realidad, pero vamos a trabajar con estos 4. El orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F, que acá no está porque el orbital F, después les voy a mostrar en qué tipo de elementos lo voy a encontrar, ¿sí? Son elementos más raros, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de vuelta. Yo voy a tener 2 electrones en un orbital S, 2 electrones en un orbital S y 6 electrones en un orbital D. Estos 2 electrones no solo están en un orbital S, sino que están en un orbital S con un cierto nivel de energía, ¿sí? Con el nivel de energía 1. Estos otros 2 electrones van a estar no solo en un orbital S, sino que con un nivel de energía diferente, ¿sí? Es decir, con un nivel energético 2, ¿sí? Estos 6 electrones están en un orbital en un orbital P que tiene un nivel de energía 2. ¿De acuerdo? No van a encontrar el 1P, no existe el 1P6, existe el 2P6 directamente. ¿Sí? Miren el diagrama. ¿Ven? No existe el 1P. El 1P6 no está. ¿Ven? Acá no hay. ¿Está bien? A ver qué me dicen acá. Y un isótopo puede tener 7 en su P. No, nunca va a tener 7. No, hay una probabilidad muy baja. No, 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 no. Un isótopo, a ver, un isótopo, eh, entre isótopos difieren en cantidad de neutrones sobre todo. Es decir, no hay una diferencia. A ver, cuando yo hablo de la cantidad de electrones que va a soportar cada uno de los orbitales, eso es como algo universal, eso no se modifica, ¿sí? Es decir, el orbital S admite 2, el orbital P admite 6, el orbital D admite 10, el orbital F admite 14, ¿sí? Eso seguro, siempre. Ahora, si yo hablo de isótopo, los isótopos son, voy a mirar de nuevo la pregunta, los isótopos son átomos que difieren en cantidad de neutrones, si querés, en masa atómica, ¿sí? Esto se lo estoy contestando a él, los demás no tienen por qué entender lo que estoy diciendo, ¿eh? Se lo contesto solo a Facundo, ¿sí? Entonces, el isótopo tiene que ver con una diferencia de masa, digamos, de partículas que aportan masa, no con partículas tipo electrones que solamente me aportan carga y son insignificantes en cuanto a la masa, ¿sí? O sea, esto no tiene nada que ver con los isótopos, a eso voy. ¿Sí? Ah, genial, perfecto. Después igual lo vamos a ver bien, cuando veamos isótopos vas a ver que no tiene nada que ver los electrones con los isótopos, digamos. ¿Sí? Genial. Bien, entonces, les estaba diciendo lo de los orbitales, vimos este ejemplo, ¿sí? Donde en el ejemplo les va diciendo
cuántos electrones tengo y en qué nivel de energía y en qué orbital los tengo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, vieron que acá yo tengo 2 electrones en el 1s y 2 electrones en el 2s. Bueno, miren, esto es así. Es como que este es el 1s, ¿ven? Que es como una esfera. Imagínense que el núcleo está acá adentro, ¿sí? Está acá en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, este es el 1s, y acá de vuelta está el 1s, este es el 1s, de vuelta, ¿ven? Es este, en amarillito. Y este es el 2s. ¿Ven que son los orbitales s, por definición, son orbitales esféricos, ¿sí? ¿Ven? Sería este que es esférico, este que es esférico, este que es esférico. ¿Ven que va, digamos, se va modificando el nivel de energía? Por eso este es 1s, este es 2s y este es 3s, ¿sí? Porque lo que se modifica es el nivel de energía de los electrones que van a estar dentro de ese orbital, ¿sí? Pero los tres, digamos, son orbitales esféricos. No se lo imaginen así, como una dona, imagínenselo como una esfera alrededor del núcleo. ¿Se lo pueden imaginar tridimensionalmente? Como una esfera alrededor del núcleo, ¿sí? Esa es la zona donde yo voy a encontrar la cantidad de electrones que haya en cada uno de ellos, es decir, 2 electrones, ¿sí? Medio flashero todo esto, pero bueno, es flashero, ¿sí? Esto es teoría cuántica, es flashero. Bien, entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Para que lo vean acá después. Bien, vamos a tomar el lapicito. Me cuelgo un poquito. Bien. Para hacer la configuración electrónica, de vuelta, yo tengo que conocer la cantidad de electrones del elemento eh, que voy a ordenar, del cual voy a realizar la configuración electrónica. Perdón, me quedé toda trabada, no sabía cómo sacarlo. Profe, Sí, una pregunta. sí. Eh, ¿Qué, a ver, no sé si me voy a dar a entender, ¿qué me determinan los niveles de energía? O sea, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué quiere decir eso si yo lo tendría que explicar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Los niveles de energía tienen que ver con esto que yo te dije. Mira, voy a irme para atrás. Para. Vamos a hacerlo correctamente porque si no, vamos a borrar esto. Total, después lo vuelvo a escribir. Mira. Muy buena pregunta. Mira, si yo me vengo acá, ¿sí? Acá esto va a responder bien la pregunta, porque este es el 1S, este es el 2S y este es el 3S. ¿Qué me diferencia uno del otro? Bueno, que, digamos, esta zona está como muy cercana al núcleo, ¿sí? Si el núcleo estuviera acá, mira, voy a dibujar el núcleo para que me entiendan, porque por ahí, si uno no lo dibuja, el núcleo estaría ahí, ¿sí? ¿Me entienden? Ahí. Ponele, bueno, ahí se ve un poquito más, ¿sí? Bien. Entonces, fíjate que este orbital, o sea, esta zona donde puedo encontrar electrones, que está así como dibujada como media punteada, no sé, como quieras, ¿sí? Es una zona que está muy cercana al núcleo. Si está muy cercana al núcleo, tiene, digamos, una interacción muy importante con las cargas positivas del núcleo. O sea que estos electrones van a estar muy atraídos hacia el núcleo. Por eso tienen un estado energético 1, a diferencia de estos electrones que están mucho más alejados del núcleo, ¿sí? Están, digamos, como con menor influencia del núcleo en algún punto, ¿sí? Como que el núcleo influye menos en ellos, ¿sí? Vos acordate que los electrones son negativos y el núcleo es positivo, entonces esa interacción es una interacción importante, ¿sí? No es lo mismo que el núcleo esté muy cerca, perdón, que los electrones acá estén muy cerca a que estén bastante más alejados. Por eso esto es un estado de energía distinto, ¿sí? Y acá, en el estado energético 3, lo que tengo son electrones muy lejanos, ¿sí? Y casi que están lo suficientemente lejanos como para cederse, como para liberarse, irse de esa nube electrónica. Por eso es que se dice que los electrones con mayor, digamos, mayor energía son los electrones más externos, ¿sí? Los electrones con mayor energía son los más externos, ¿sí? O sea, estos, los que van a, al fin y al cabo, los que van a participar, por ejemplo, de las uniones químicas, ¿sí? Son los electrones de mayor energía.
y estos tienen menor energía, porque están más como estabilizados, si se quiere, más estables, termodinámicamente hablando. ¿Te contesté la pregunta? Sí, profe, lo entendí. O sea, Genial. cuanto más externo esté el electrón, más va a participar, digamos, de las relaciones entre los átomos. Sí, Perfecto. O sea, cuanto más internos, más estables son. Para eso están los niveles de energía también. exacto. Pero fue muy buena tu pregunta, porque vos decís, sí, está bien, distintos niveles de energía. ¿no? Como, está perfecto, perfecto, sí. Hay que como que entenderlo en función de su relación con el núcleo. Están más Claro, alejados. porque Sí, cuando usted nos dijo que lo importante de la configuración electrónica, más allá de ordenarlos, era entender para qué está y qué información nos da, digo, bueno, sí, voy entendiendo que acá esto es el número de electrones, acá sí, y el nivel, ¿qué, ¿para qué me sirve? claro. O sea, ¿para qué lo uso? ¿Para qué es importante? Por eso le hice la pregunta. Perfecto. Excelente pregunta. Excelente. Bien. Entonces, perdón, nosotros estábamos por hacer otra configuración electrónica como para eh, ir, digamos, asentando algunos conocimientos. Cuando uno hace varios ejemplitos, como que después ya empieza. Si hacemos, por ejemplo, el del oxígeno, o si quieren podemos hacer alguno un poquito más. A ver, esperen. Voy a ver cuál otro está acá, así lo hacemos. Por ejemplo, potasio. Hagamos potasio, que es un poquito más largo, ¿sí? Para hacer uno más largo nomás. No, no. Hagamos Sí, porque potasio. encima se pueden hacer con toda la tabla periódica, profe, ¿no? Sí, claro, vos puedes hacer con el que vos quieras. Sí, 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 sí. Sí, yo lo sé hacer a eso. Lo hice cuando terminé el secundario de grande. La Genial. profesora que nos dio estaba por recibirse ahí en el Nacional. ¿Quién era? Entonces sé cómo estás. No recuerdo, le tengo que buscar el nombre. Le prometo que para la próxima clase le busco el nombre y le digo. Está bien. Bueno, 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 está bien. Eh, bien, entonces la configuración electrónica del potasio. Lo primero que hay que hacer de vuelta es ir a la tabla periódica y ver cuántos electrones tiene el potasio. Eso es lo más importante, porque si no, ¿cuántos electrones van a configurar? ¿No? Si van a la tabla periódica, van a ver que son 19. Y ustedes me dirán, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, es correcto que ustedes todavía no se den cuenta de esto. ¿Sí? O sea, habrá gente que ya lo sabe y habrá gente que no. Si todavía no lo saben, no desesperen porque no tienen por qué saberlo, ¿sí? Probablemente lo podamos terminar de ver hoy a eso. Así que inclusive hasta hoy tal vez ya lo saben, ¿sí? Por ahora créanme que son 19 electrones y que esa información yo la saco de la tabla, ¿está? Bien. En química es como todo muy, muy circular, entonces hay cosas que uno las tiene que dejar un poco en stand-by para verlas un poco más adelante. Como les dije ayer no les dije nada, el lunes pasado les dije esto de átomo y elemento, les dije, bueno, créanme que átomo es diferente de elemento, que por ahora los podemos usar un poquitito como sinónimos, pero que después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bueno, así como les dije eso, también necesito que me crean ahora esto, ¿sí? Después lo veremos, muy pronto hoy. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, esa misma tarde. Bueno, tengo entonces 19 electrones. Vamos a configurarlos. Recuerden que yo me paro acá y voy hacia abajo, ¿sí? Siempre lo mismo. 1s2. 1s2. Después me paro acá, voy hacia abajo. 2s2. Sigo. Me paro acá y voy hacia abajo. Encontré al 2p6. 2p6. Sigo hacia abajo y ¿a quién me encuentro? Al 3s2. ¿Sí? Yo sigo la diagonal. Yo sigo la diagonal. Bien. Vamos a contar cuántos electrones llevo, porque no me puedo pasar. Voy 2, 4, 12. más 6 son 10, voy 12. ¿Sí? Sigo. Ven que me había parado acá, hice 2p6, después hice 3s2. Ahora me paro acá. Voy hacia abajo. 3p6, ¿no? Ahí voy a medir a alguien. Ah, esperen que termino de hacer esto porque si no tengo que sacar mi pincelito. 3p6. Bien. Y después de 3p6
Sigo hacia abajo y aquí me encuentro a 4S2. Bien, ¿qué pasa con 4S2? El tema es que yo no Se puedo pasa, poner un ¿no? 2. Claro, me paso. Exactamente, me paso. Entonces les voy a poner un 1. Porque fíjense, 2 más 2 son 4, más 6 son 10, 12, 18, más 1, 19. Esperen que voy a sacar la O sea, manera. le hago una consulta. Sí. Si se hubiese pasado poniendo el 3P6, ¿no? ¿Se lo puede ajustar al número que en realidad faltaba poner? ¿Me volés a repetir la pregunta? Perdón. Suponete que nos pasa que llegando al 3P6 es cuando nosotros nos pasamos, ¿no? Sí, sí, Supóngase que llegando al 3P6 nos pasamos. sí, ¿Se puede ajustar ese 6 a 4, por ejemplo, para que sí, llegue a 19? ¿Siempre en claro. todos los casos? Sí, claro, sí. Sí, la respuesta es un contundente sí. Sí. O sea, estos niveles de energía, el P, el S, el D, todos estos, admiten hasta 6 electrones, por ejemplo el P. El D hasta 10, ¿no? El S hasta 1. Está muy bien tu Claro, pregunta. después lo puedes adaptar, o sea, de 10 para abajo. Exacto. Sí, por ejemplo el D10, ¿sí? Vos podés adaptarlo y te puede quedar como D5, D4, D7, qué sé yo, ¿sí? Claro. Es hasta 10. El P es hasta 6. El S es hasta 1. Es decir, el S puede ser 1 o 2. Perfecto. ¿Sí? Profe, Sí, hay una compañera que dice que se le apagó el celular, si nos puede explicar de vuelta en el sí, chat. obvio. Y acá muy bueno el... Y ese mismo día partimos a América. Lo agarraste al toque, ¿eh? Muy bien. Muy orgullosa. Mira, lo voy a volver a escribir. Esto, ya les digo, les repito, operativamente es muy sencillo. Cuando uno ya lo saca y puede... esperen que voy a borrar aquí. Cuando uno lo saca, puede hacer un montón de configuraciones electrónicas, un montón. Yo te puedo dar, no sé, para que hagas la configuración electrónica de todos los elementos de la tabla. No importa, yo te puedo dar un montón. Lo importante es que después vos puedas, digamos, interpretar el resultado de la configuración electrónica, no tanto hacerlo, ¿sí? Eso es lo más importante, en realidad. Y van a ver que después vamos a interpretar otras cosas más adelante. Bien, entonces, de vuelta. Yo tengo la configuración electrónica del potasio, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que lo que vamos a hacer es ordenar los electrones del potasio, por lo tanto yo tengo que saber cuántos electrones voy a ordenar, ¿sí? Bien, los electrones del potasio son 19, por ejemplo. ¿Por qué son 19? Bueno, porque el número atómico del potasio es 19. Después vamos a hablar y vamos a ver qué significa esto, de dónde sale este número, cómo me doy cuenta de esto, etcétera. Pero lo vamos a ver hoy, dentro de un rato, ¿sí? Por ahora créanme que son 19 electrones los del potasio. Entonces los voy a ordenar según el diagrama de las diagonales para que me quede configurada, valga la redundancia, la configuración electrónica. Entonces me paro acá y empiezo hacia abajo. Y digo 1S2. Entonces empiezo acá y digo 1S2. Espérenme que estoy mirando. En la tabla periódica lo que figura es la configuración electrónica externa, ¿no? Porque no está completa. Sí, o sea, Daniela, para poder interpretar lo que dice la tabla, ¿sí? Es importante que ustedes aprendan a hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros. Y cuando ustedes aprendan a hacerlo bien, bien esto, vamos a poder interpretar lo que dice la tabla, ¿sí? Porque la tabla lo que hace es omite algunos orbitales que están completos, o sea, después yo les digo, en función de lo que dice la tabla, por qué la tabla lo pone así. Después yo les cuento eso, ¿sí? Pero por ahora, hagámoslo de este modo para que se entienda bien, sobre todo para las personas que nunca jamás en la vida vieron esto, y después interpretamos eso que vos, ¿sí? Bien. Sí, porque si uno va a la configuración electrónica de la tabla es como que es rara, está distinta, ¿sí? Y aparte, ustedes tienen que pensar que cada tabla está hecha diferente también. O sea, las personas que hacen la tabla son personas que la editan a su gusto, ¿sí? Obviamente que la tabla periódica la hizo Mendeleev en el año, no sé, 1800, no sé, 1700, no sé cuánto, obvio.
pero después las distintas ediciones que ustedes ven de la tabla son personas que la editan de una manera diferente. O sea, hay gente que le pone, no sé, el espectro de luz, hay otra gente que le pone, qué sé yo, los datos de las constantes, qué sé yo, cada uno lo hace como le gusta. Entonces ahí es donde ustedes ven que, por ejemplo, ponen configuración electrónica, que es medio el pepe para mí, digamos, pero bueno, me parece un dato que no tiene mucho sentido, digamos. Pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Cuando ustedes tengan un poco más de criterio, van a ver que vamos a poder hablar de esto, poder hablar de por qué está la configuración electrónica ahí, ¿no? Pero necesitamos un poquito más de tiempo. Bien, entonces empezamos acá, 1S2, después yo me paro acá y voy hacia abajo y aparece el 2S2, entonces voy a escribir el 2S2, ¿sí? Bien, después me paro acá y voy hacia abajo y aparece el 2P6, 2P6, fíjense que hasta ahora voy 10 electrones, ¿sí? O sea que me falta todavía el toque de todos ahí, bien. Sigo hacia abajo y me aparece ¿quién? El 3S2, 3S2, ¿sí? Bien. Y después me paro acá de nuevo, ¿no? Y voy hacia abajo, de nuevo. Aparece el 3P6. 3P, ¿me salió? Más felicito que el otro, mira. Bueno. Entonces acá me queda, fíjense que yo tengo hasta ahora 18 electrones. ¿Sí? Sigo para abajo, ¿y quién me aparece? El 4S2. Esto sería 4S. Mr. Cayu. Esperen que voy a silenciar. No sé quién Y la está ahí. cabeza re me lo ¿viste? Ahí está. Ay, esperen. Ahí está. Entonces tengo el 4S1 en este caso. ¿Por qué 1? Esto es lo que expliqué antes. Porque recuerden que el orbital S puede admitir hasta 2. Es decir, 1 o 2, obviamente, ¿no? Si puede haber dos personas en un ascensor, perdón, si puede haber hasta 2 personas en un ascensor, puede haber o una persona o 2 personas, ¿no? Obvio. Entonces, fíjense que yo acá tengo 10 electrones, ¿sí? 12, 18, 19. No, ¿por qué no pongo un 2? Y bueno, porque si pongo un 2, acá habría 20 electrones en total. ¿Sí? Yo los electrones que tengo que configurar son 19, no 20. ¿De acuerdo? Simplemente por eso, es una razón obvia. ¿Sí? Entonces, me queda esta la configuración electrónica del potasio. ¿Sí? Fíjense cómo lo hice en función del diagrama de las diagonales. Operativamente no hago otra cosa que pararme acá en la punta, ir hacia abajo y seguir el diagrama de las diagonales. Hacia abajo es descendente, ¿sí? La cuestión es ver, una vez que me queda esto, qué información me da esto. Esa es la cuestión importante de la configuración electrónica. Entonces, voy a borrar esto. Lo borro porque está del otro lado también. ¿Sí? O sea, yo lo hago acá para que ustedes lo vayan viendo como paso por paso, pero del otro lado lo tenemos escrito en una diapositiva. Acá, ¿ven? Acá está. Lo mismo que escribí recién, ¿sí? Es lo que estaba acá. Pero esperen un cachito. No sé por qué me puso el 3D. ¿El 3D? ¿Acá me puso el 3D? Ay, pero por Dios, ¿por qué me aparece el 3D acá en el potasio? Ay, pero esto es un error gravísimo que no vi nunca, ¿puede ser? Bueno, este power yo les cuento que lo utilicé un montón y acabo de ver esto. Ay, por Dios y la Virgen, me muero acá, esto es un desastre. Ay, qué espanto, bueno. Me cuenta que no pasó nada. No sé si se dieron cuenta, casi que se me está cayendo la cara de vergüenza. No se muera. Bueno, en algún momento me voy a morir, nos vamos a morir todos, pero no es este el momento, tenés razón. Miren, acá aparece un orbital 3D, ¿ven que dice 3D1?
Bueno, lo que hizo acá esta persona, ay, por Dios, esta diapositiva, no puedo creer que no me di cuenta cuando, esto es una foto, obvio, esto es una foto que saqué de internet. No me di cuenta, fíjense que dice 3 de 1, y cuando yo voy acá al diagrama, fíjense que después del 3P6 no viene el 3D, ¿ven? Después del 3P6 viene el 4S, ¿sí? Esto es un desastre Y en el de nuclear. abajo también dice 3 También, de 10. sí, también, Dios. Ay, no, terrible. Bueno, terrible, terrible, terrible. Voy a tener que, es más, lo voy a anotar porque no puedo creer cómo pude haber mostrado esto tantas veces. Voy a poner power. Hacemos y moléculas. No cambió. Ay, qué vergüenza, por Dios. Bueno, bien. Porque si es el O power sea, de otro, profe, que bueno. todos los niveles de energía se mezclan, los subniveles de energía se mezclan. Pará, ¿cómo que se mezclan? S1, 1S2, 2S2, Sí. por ejemplo, 2P6, o sea, se mezclan los subniveles en cuanto S, P, D, a eso voy. Se mezclan, sí, claro, sí. O sea, el orden correcto es el orden de las diagonales. Ese es el orden, sí. Ah, bien. Claro, es decir, por ejemplo, acá vos tenés, no sé, 3P6, después te aparece una S y después te aparece una D. O sea, el orden lógico, no hay un orden lógico, el orden lógico son las diagonales. Claro, porque si no sería 1, 2, 3, 2S, 2P, después D y Claro. después F. Ahora entendí lo que dijiste. Claro, no, claro, es el orden de las diagonales. Claro, perfecto. Sí, tal cual. Sí. Está bien. Perfecto. Por eso es que esto está tan desastre. Ay, por Dios. Aparte, esto está muy desastre. Les cuento por qué. Por ahí no lo vayan a entender todos, pero por ahí si alguno me lo casa, se lo cuento ya ahora. Después se los voy a contar igual a todos, ¿eh? Pero les cuento que, por ejemplo, el potasio, por la posición que tiene en la tabla periódica, nunca su configuración electrónica puede terminar en D. Después yo les voy a contar por qué, ¿sí? O sea, cada posición en la tabla periódica tiene una lógica de su configuración electrónica, ¿sí? Por eso es que les digo que la configuración electrónica les va a dar mucha información a ustedes, muchísima información. La configuración electrónica me va a decir la posición del elemento en la tabla. Y si yo miro rápidamente en qué termina la configuración electrónica, puedo decir algunas características del elemento, solamente mirando esto. Es como si yo, imaginen esto, es como si yo no viera esto. No lo veo. Veo esto nada más. Viendo esto, o sea, viendo esto sobre todo, en qué termina la configuración electrónica, ya les puedo decir alguna información. Eso es lo interesante de esto. Por eso es que esto está tan mal, porque yo miro esta configuración electrónica así, imagínense que la miro sola, así, imagínense que hay un Word en blanco y veo esto, nada más, así, tac, listo. Yo veo esto último y digo, bueno, esto es un 3D, es decir, termina en orbital D, la configuración electrónica. Por lo tanto, jamás podría ser potasio, jamás, ¿sí? Porque el potasio no termina en un orbital D. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver más adelante igual, ¿sí? No tienen por qué saberlo en este momento. Pero nada, les quiero, digamos, en algún punto mostrar por qué está tan mal. Porque está realmente muy mal. Así que bueno. Bien, a ver, esperen que se me fue el mouse. Ahí está. Bueno, estas cosas sirven un montón. Cuando uno encuentra un error así tan grande, sirve mucho, porque uno aprende mucho de los errores, ¿sí? Y ustedes, cuando empiecen a equivocarse con esto, no es que yo sea feliz con que ustedes se equivoquen, por supuesto que no, pero uno aprende mucho de la equivocación, ¿sí? Y esto por ahí les queda grabado, que el potasio jamás podría tener una terminación en orbital D. Ahora yo les voy a mostrar qué elementos terminan en D y qué características tiene eso justamente, ¿sí? A ver, ahora ya desconfío hasta de mi propia sombra, pero vamos a ver a ver si está bien. 1S2, 2S2, 2S2. Después del 3P6, recuerden que estaba
Después del 3p6 estaba el 4s2, así que por ahora es correcto. Y después del 4s, ¡ay no! Después del 4s, ¿ven? Después del 4s estaba el 3d, vamos a ver si eso era correcto. Después del 4s estaba el 3d, ¿ven? O sea que esta configuración, esta que está acá abajo, sí es correcta, ¿ven? Fíjense cómo, como hablábamos recién con la compañera, el orbital D admite hasta 10. No es que tiene que tener siempre 10 electrones, sino que admite hasta 10 electrones. Por eso es que acá a mi conveniencia, por ejemplo, a mi conveniencia, no puse los 10, puse 5. Acá no dice qué configuración electrónica es, pero no me importa. Simplemente nos está mostrando una configuración electrónica. ¿Sí? No me importa en este caso. Fíjense acá, como les dice, cuál es el nivel de energía, cuál es el orbital o subnivel de energía. A mí me gusta más llamarlo orbital. ¿Por qué lo llamo orbital? Sí. Una pregunta, profe. Entonces, en el potasio 3D1 sería 4S1, ¿no? Claro, exacto, claro. Acá sería así, miren, corríjanlo. Después, igual yo les corrijo este power y se los vuelvo a subir corregidos, ¿sí? Pero claro, sí, 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 mirá, así. Muy bien, muy bien. No sé quién habló, pero excelente. Sí. Y en el níquel sería 4S2 y 3D8. A ver, vamos a ver. A ver, vos me decís así. Y 4S2, 3D8. Muy bien. Claro, porque después del 3p6 viene el 4s2, ¿no? Y después Sí. viene el 3d. Perfecto, muy bien. ¿Está bien Listo, contado? la corrijo así. Excelente. Gracias, Kevin. Perfecto. Así ven. Miren. Ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esto está corregido. Y después se los corrijo igual, en serio, ¿eh? Se los mando corregido porque esto es un desastre. La gente ay, me pone mal porque esto yo lo he compartido con muchas personas. No quiero que quede así tan mal, Dios. Bueno. Otra duda que tengo, profe. Dale. En la página anterior donde está la configuración electrónica que nos muestra los niveles de unidades y eso, yo tengo en mi tabla periódica que existe en la posición 5 un 5G, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Existen los orbitales G, de hecho. Sí. Los orbitales G, a ver, como en todo, viste que nosotros lo que vemos son como generalidades en una química básica, ¿sí? No vamos a ver, digamos, cosas tan profundas, pero sí existe un orbital G. A nosotros no nos va a interesar demasiado, pero sí existen, ¿sí? No nos interesa digamos, al nivel que nosotros queremos estudiar por ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Pero sí existe. Es más, existe uno más, existe el H también. Así que imagínate. Chan, chan. Bueno. Pero y un nada. octavo subunidad, 8S y 8P, ¿puede ser también? ¿Cómo? Un nivel número 8 también. Sí, hay más niveles de energía y hay más orbitales. Sí, tal cual, sí. Pero bueno, no nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Está bien? Eso nos interesa. Sí. Claro, a nosotros nos interesan estos, ¿sí? Y de hecho, yo les hablé mucho del orbital S, que es esférico, que es esférico, que es esférico, que es esférico, y nunca les mostré cómo era el orbital P. Les voy a mostrar cómo es el orbital P para que lo... Miren, acá. Vamos a borrar esto. Ahí está. Si yo les mostrara cómo es el orbital P, recuerden que los orbitales son zonas donde es muy probable encontrar electrones. Recuerden eso, ¿sí? Porque hablamos tanto de orbital que de repente no quiero que se les desdibuje. El orbital P es un orbital así, miren, si este es de vuelta, ¿no? Imagínense que acá está el núcleo atómico, ¿ven? Este, ¿no? O este, acá está el núcleo atómico, siempre es lo mismo. El orbital P sería una cosa así. Ay, qué feo me salió. Ay, me salió horrible. Bueno. Son así como dos paletas, ¿sí? Son como dos globitos que salen para los costaditos. Ay. ¿Sí? Estos. Y acá es donde es muy probable encontrar
6 electrones o hasta 6 electrones. Vieron que el orbital P admite hasta 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? O sea que por acá están rondando 6 electrones, con una probabilidad altísima, ¿no? ¿Sí? Les muestro, porque siempre les estoy mostrando el orbital S, que es el como más fácil de ver, y el orbital P, bueno, es este. Este es el orbital, por ejemplo, 2P. Y ahora el 3P, ¿cómo va a ser? Y bueno, así. ¿No? ¿Se entiende? Como la misma forma, porque es P, entonces respeta la misma forma, pero con un nivel de energía mucho mayor. ¿Sí? Lo que hablamos recién. Me encantan sus dibujos. Ay, no sé si es una mentira o qué. No, mentira. Son muy feos, pero bastante, te digo que bastante bien igual, ¿eh? Podría ser mucho peores. Bueno, bien. Entonces, más o menos, ¿quedó claro cómo hacer la configuración electrónica a partir del diagrama? Más o menos eso quedó para los que me habían dicho que hagamos. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bien. Y a medida que vayamos pasando la clase de hoy, parece que es eterna la clase de hoy, ¿no? Vamos a ir viendo algunas otras informaciones que nos va dando la configuración electrónica, ¿sí? Porque nos da bastante información la configuración electrónica, una vez que ya la tenemos, digamos. ¿Sí? Cuando se corte, vuelvan a meterse, por favor, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, hasta aquí este Power. Ahora vamos a seguir con el otro, donde ya vamos a darle un poquitito más de profundidad a la estructura atómica y donde van a entender de dónde saco yo la cantidad de electrones que pongo en la configuración electrónica y eso que tiene que ver con el átomo y qué importancia tiene. ¿Sí? Así que bueno, ahora cuando se corte ya empezamos de lleno con el otro Power. Acá cuando Homero iba a ser la voz de Pucci. Soy Pucci el perro rockero, tal cual.